Buenas tardes, amigos de Prensa Nueva de Bugre, Panamá. Estamos aquí en la comunidad de Zamboa, en el distrito de Gironday. Pues esto pertenece a la región Ñoscribo de la comarca Nueva de Bugre. Pues estamos haciendo una investigación de un caso muy delicado en donde la actual alcaldesa Rosalía Ellis está involucrada y el juez de paz, obviamente de la comunidad de Zamboa, está involucrado en este hecho delictivo, ¿no? En donde se denuncia gravemente, donde se desaloja a una señora humilde, tranquila, dueño de la terrena legítima. Y bueno, pues estamos aquí en el lugar de los hechos. Les estaremos mostrando más sobre cómo sucedieron estos casos. Estaremos hablando con los afectados directamente y con la señora, obviamente, y con la familia sobre cómo incurrieron estos casos en este delito grave. Vuelvo y repito, un delito gravemente que puede ser denunciado a nivel nacional hasta en la comunidad internacional. Muchas gracias. Pues vuelvo y digo, estaremos presentándole todos los documentos que estarán presentando en los videos los afectados directamente. En primera instancia, Rosalía, como es la sobrina del señor Locario Jaén, es por eso que trató de ingresar en esta finca para darle ese derecho al tío. Sin embargo, esta finca, mi papá con mi mamá ha venido trabajando desde el año 1970 hasta la fecha. Cuando mi papá muere, dejó 14 familias con mi mamá y con la otra señora. De los 14 familias lo hemos mantenido limpio, hemos estado trabajando unidos todos juntos. Sin embargo, cuando Rosalía Ellis, la alcaldesa actual, cuando toma el puesto de la alcaldesa, entonces ella está actuando de esa manera, agarrando esta finca y entregándoselo al tío Locario Jaén. Y esa acción nosotros lo rechazamos rotundamente. Entonces, ¿a cuántos minutos estamos en el lugar de los hechos donde vamos a ir? 20 minutos, 15 a 20 minutos para llegar el lugar del hecho donde que ocurrió el desmantelamiento, sin el previo consentimiento, sin avisar a nosotros. Tampoco nos presentó lo que es una página de autorización donde que estaba la desmantelación, sino entró así mismo arbitrariamente con 2 unidades de policía y conjuntamente con el juez de paz entró autorizando la desmantelación de la casa de una vivienda donde que nosotros estamos viviendo. Bueno, esta es la parte de donde quemaron las pertenencias de la señora humilde que le comenté. Pues quemaron su ropa, sus pertenencias, pues todo ordenado por la alcaldesa de Gironday. Aquí estamos con la familia. Pues compañero Eliezer, cuéntanos sobre lo que ha ocurrido, el desalojo forzoso de esta familia. Bien, en primera instancia queremos manifestar ante la opinión pública para denunciar a la alcaldesa de Gironday, Rosalía Ellis, y también queremos denunciar al juez de paz, Ismael Palacio, por incurrir en delitos de extralimitación de funciones y de abuso de autoridad. Consideramos que ellos, como es alcalde y como es juez de paz, está violentando nuestros derechos, quitando nuestros derechos, porque esta finca nos dejó nuestro padre, que desde el año 1970 ha venido trabajando con mi mamá y con la otra señora, y mi papá dejó 14 familias, hijos e hijas. Lo hemos estado trabajando juntos desde 1970 hasta la fecha. Sin embargo, la alcaldesa Rosalía Ellis le ha dado ese antojo de agarrar esta propiedad y entregárselo a su tío Locario Jaén solo porque son familiares. Esos son hechos los cuales nosotros queremos denunciar en el medio, en la televisión, en todas partes, porque esto no solamente lo ha hecho con nosotros, sino con una señora que ya lo entrevistaron anteriormente en Chalite, ordenó también quemar casa. Y no solamente esto, sino hay otros por ahí, familias afectadas, como ellos no tienen recursos para apelar o para denunciar. Llévalo justicia. Queremos justicia. Yo quiero que justicia, poner justicia, porque no debe ser, lo hizo. Sí, entonces, ese trabajo que puso nosotros. Entonces, nosotros los 14 familias nos hemos mantenido firmes en defensa de nuestro derecho. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir defendiendo nuestro derecho hasta la última consecuencia. Si lo tenemos que llevar a la otra instancia más allá, lo vamos a hacer, porque estos son nuestros derechos legítimos. Estos señores
nosotros lo consideramos que ha caído en ese error de violentar nuestros derechos. Por lo tanto, consideramos estos actos violatorios se debe denunciar ante la opinión pública. Se presentó la alcaldesa conjuntamente con juez de paz Ismael Palacio, acompañado con 2 unidades de policía y con 17 personas más contratados para tirar la casa abajo para la desmantelación. Pero no sabíamos nada de esto, no nos avisó, tampoco presentó un documento de desalojo, sino que así como se le antojó vino, porque ellos siempre tienen su costumbre. Pues aquí tenemos también otra afectada que nos dará su opinión. Me quiera tita clabre ni xete. Ahora como tiwe reka kanya ko garti. To tingo reka ba mue. Nebra koi ne muso ne koi ne rung ab kamera. Tita ni kumno ko de siribiri chino ko de haike. Nu nyoko to korete. Je lokario no nyoko ai. Ab kon kisete. Usulo ne de nebra mike kalmau muso dere mumura to nu zo korete we boto bini rosalie. Ni ga ka miriga koi. Je nyaka je korere koroke. Quise de buena justicia, yo tengo con mi pobre clavo en el tini mirando que no tengo nada a agarrarte a mí. No ye caigo en tibita me queda lo cario no caigo tibita así mismo no está escribiendo. Los salían y me escribe. To caigo de boa. Ya tibita me queda muy bonita y tita justicia corre ni ye carajo. No era por eso. Muchas gracias. Necesitamos que las autoridades competentes acudan al área del hecho para que nos atienda este caso urgentemente, porque de parte de la alcaldesa y juez de paz nos sigue violentando, no nos deja dormir tranquilos, porque de noche se ve foco por ahí alrededor autorizado por mismo alcaldesa y juez de paz, porque ellos quieren terminar con lo poco que quedaron aquí, ellos lo quieren tirar abajo. Pero nos dimos de cuenta que cuando allá afuera en la policía, cuando solicitaron la unidad de policía para acompañar nada más, entonces sin embargo la policía, uno de ellos expresó que no le habían dicho la verdad, que la solicitud de esos policías era para el desmantelamiento. Por lo tanto, el primer día, el día 7 de diciembre, a las 2 de la tarde se presentaron ellos para tirar todo esto abajo, y luego, posteriormente, 2 días después, que fue antes de ayer, si no me equivoco, antes de ayer sí, se presentó otra vez juez de paz con policía por ahí, y ellos quieren terminar con lo poquito que tenemos, ellos lo quieren derribar y adueñarse de la finca. Pero nosotros consideramos que esto no es de la competencia de juez de paz, tampoco de la alcaldesa, porque claro lo dice, ¿verdad? La ley 1, el artículo 1 y el artículo 33 de la ley 59 del 2010, que dice claramente que la única entidad exclusiva y la única entidad competente para atender casos del procedimiento de litigio agrario es ANATI. Pareciera que Rosalía y juez de paz quiere ser ANATI. Lo denunciamos ante la opinión pública. De igual manera, consideramos que pareciera que ellos no conocen leyes, porque el artículo 355 del Código Penal dice que cuando una autoridad incurre en este caso así de desalojo y no tiene competencia, ellos han caído en ese delito de extralimitación de funciones y tanto de abuso de autoridad. Ellos siguen con eso, por lo tanto vamos a seguir denunciando, vamos a seguir trayendo más periodistas si es posible, vamos a seguir pidiendo apoyo, vamos a invitar a las autoridades para que tome carta en el asunto, porque esto no solamente se está dando con nosotros, sino con muchos de los afectados humildes por ahí que le han quitado terreno, porque el señor Locario Jaén, cuando fue en el año 80, cuando fue inspector de reforma agraria, quitó mucha tierra a la gente inocente de esta área, y cuando él fue alcalde del distrito de Chiriquí Grande, seguía extralimitando su función, atendiendo casos en la comarca que no le competía, porque hay testigos, hay documentaciones que se registra que él extralimitaba sus funciones. Y cuando ya de viejo, ya cuando regresó para la comarca, solamente nos está estorbando nuestra tranquilidad y no nos deja en paz. Por lo tanto, queremos denunciar a ese señor, y más él ha agarrado poder porque la propia sobrina Rosalía Ellis, supuesta alcaldesa del distrito de Gironday, lo está apoyando, quiere entregarle esta propiedad a él, y eso lo estamos denunciando rotundamente. Seguiremos luchando para defender nuestros derechos.
Kotiwe rumah ini kueting ambil mari biti kine de maza ba kamar ki oga nu maha bata maza ni ara yibra toboka se de kose de sebra gobernador de koboka se de sebra konditoni an ki kanoso depois kine de ba kan waita iti maza ba wai maza ba kamar toni re branda hade tikam branda ye ere ngana botre kantiza dininga mekera ko ya ba bien ni ara te wai kueta aba ko ye de tiene que bien ye nyakare biti ki maza ba kamar Ete ba pobre ni kira de cansar muso kuegro ko hodro ne pega ia ba kamra tamza gobre na re maza to diango kon je nya ka de beti kroge tita muaire tre porque hodro je ba kamra como aba kamra ni ara to gobre na ni ara te hura se ta hongi ngwai ba tan ete maza ba ko be hodro je ba nange nga muso tre je nya tito ye kore ye hodro je kalmaire je ko ni nya ka ko bien ni maza ia ba kamra para tener problema muso tre ne nya ka tiwe ni tre Caricat me queda actividad pues así mismo caigo cuánto actividad y muchos de nebraña por idiota que no nebra morave no apon que te justicia no hay voto bien ni te kiri marbitia apon ni ni era kere ye nya je por era maneme apon no ko caigo no kuri no kunya de be muchos de ni tra apon alcaldesa ñore apon ni pobre ye creo que ne menga bien hay voto bien no ya nya ka garati ne tibigan yere mo otro no kunya ka koi no ko apon Con nebra ni tre muso tre no con y no restruir no con alcaldesa del trote. Muchas gracias. En manada, en conjunto, la alcaldesa se subió aquí, se subió arriba, se metió en la casa, en el techo, sin ninguna autorización, sin ninguna consulta, sin ningún aviso, sin ningún documento. Entró así mismo arbitrariamente con juez de paz, se subió a la casa, empezó a dar órdenes de tumbar la casa, se llevaron 4 tanques de gas, se llevó colchoneta, quemó la ropa, había ropa pertenece a nosotros, todo lo quemaron, que ustedes ya tienen foto ahí, y se llevaron todo, la pertenencia, la madera se lo llevaron, la hoja de zinc, la lámina que ustedes ven ahí que está sin lámina, todo eso se lo llevaron, la madera como usted lo ha observado, eso es un hecho que Rosalía, alcaldesa de Gironday, autorizó a hacer esos desmantelamientos. Nosotros estamos muy descontentos, estamos muy enojados con ellos, por lo tanto vamos a seguir denunciando ese acto violento de parte de la alcaldesa de Gironday, Rosalía Ellis. Nosotros, cuando ella empezó en su campaña, no es para que venga a hacer estos hechos violentos, sino lo apoyaron es para gestionar obras, para ayudar a las comunidades, para ayudar a los pobres, para elaborar proyectos, no para caer en ese acto delictivo en la cual ella ha incurrido. Por lo tanto, vamos a seguir denunciando hasta la última instancia, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir pidiendo apoyo, no nos quedaremos con la mano cruzada hasta que no nos dé justicia por nuestro derecho. Lo estoy diciendo en voz alta porque de esta finca, de esta casa, depende 14 familias humildes. ¿Y dónde va a quedar esa familia si la parte de Rosalía Ellis y Juez de Paz está apoyando al señor Locario solamente porque son familiares, son primos de Juez de Paz? Locario es primo de Juez de Paz, es tío de la alcaldesa, por lo tanto quiere quitar esta finca y entregárselo al señor Locario. No se lo vamos a permitir, se lo estoy diciendo en voz alta. Vamos a seguir trayendo más medios de comunicación, que todo en medio se denuncie este acto mal que ha causado la alcaldesa de Gironday, Rosalía Ellis. Además de lo que ustedes comentaron, lo que ellas hicieron fue como un delito, un robo prácticamente, fue como un hurto a lo que hicieron a la casa, porque se llevaron todos los materiales de la casa y eso. Todo se lo llevaron, es hurto, robo, porque los tanques de gases que teníamos aquí se lo llevaron, máquinas de coser como usted la ha observado ahí, lo tiró. Merida tiroria ko tiroria ko dobro de tibebi tingruga ko ngaye. Je año 1967 wane tingi tegonet, 67 tingi tegonet. Después me da 68 tina machangi no la, 69 tina machangi no la. Roaye. Ya te mandi que tanet me da 70 ga no biti ko 70. 70 ya te me da no ma ye tigon tibi ko bien agrida se de mas sirvite mosokro. Ara cruden lo de vecino de Manuel Morino, are ngotar, bola bota nunda no den. Ano nagri se gribra bagon.
Celestino Palacio, Arangatar, sabe. A ver, tita nete, tin humri kan gawe merino wo dengu tunu aune. Nungi nek war mada nundani sirbe kya ke na mure kotara hai, aro kotara hai kone sete nagri sete te humri mada ti mugo. Sete ngada ba king komen yuki ne ngon nundu ta ba. Nuni ki ha koi tai no sete mada amosuki na tarab tarat. Tin no sete mada. Biditi da sirbe de ba net. Apa kau kau udah menanu nanda bawa masodre kiai nede hai, apa kau ni drone kai ingat tu. Nebra nyata lokario beratoni 60 ni ki boka, citan ni ki boka. Boka meda nu da toni ciri grande bemu kro egara atang bawa kiai kro egara ini sirbi alkabe. Sirbi ni kue kena reforma agraria ron kau kita ni krini drego naik kue, ni drebo berengu ni mungen kue tani guardia kau bom ke. Ye bab kang da matar tibi da matar ne abara ti danu ne tera ni era ab ti singru da ne ti cocina ga ai gra bat ti ha tri ne honi ki da gra ko kasi ana mo sodra da ban ga ye si mo sodra an ga ye bidi ne honi ki da gra ko tu ba ki mo roto in se du se digini ne ki aga ko tri ri de ko ku gwendani bi ocho ne de tu honi ki ukra bal de dron yor ga lo honi ki ukra Drong kau yang itu berhani gitu kira. Anak kau tinggal kau itu tani ngau tiap banyak tu ni mengah hari kita dah betul kuat tina bodoh kuring sekue. Jek korel tak kau yang mereka. Tiga tahun ni net anyu 1970 tiga net nunda sini. Kiagia imun sogi mereka timu gore nunda net nunda mereka benet. Jek korel kore. Lokari orangnya ai kau ini. Awal drong ni bila econ ni mana tu iya mereka. Dia tak korel. Locario benu atula reforma agraria, locario benu atula ni cercana ne nyoko. Corregidor ne temada no ingana ne me grobi digane, tawre kane koi. Gana ne nyoko porque ni ara toño ko sirvira ne ni ara ko vivire me garane. Ta huera. Abo condre nu ro que Rosalia ni bigrobi. Primo in que ni bigrobi. Yedre bi tokkidere ti da tatti come ngobore ni le bigani gare ti tri bi basura i bidati. Kira tinggal tu indah le, maksud saya tu naik kalau dia tisari dah aku tahu dengan orang kari orang apa ini. Apa ye kore? Dia kemana ke bro? 70 tidak le itu dia ni itu. Amin. 67 tinin mai berarti tidak ni umur tidak tibensi. Dia rere tidak ni canggih. Dah musuhnya koti. 70 nung siri bikumria. Nete anak giri. Ye bini rumah iya. Rung que se llama Riquito Santo. Ye cobri, como tito motiva ane, tato to 20 mo cose di sirvini di mo. Ye querere nunda seri. Dia collocare coi dei. Tony era co finga qua. Mi hanno detto que o pion da qui ayer era niedre. ¿Dónde está pion? Pion del acuario dónde está? To quando mi hanno detto che mi ridattore quel dei tre. Rere niño que ni llevar recadañador ni llevar niño blit. Je korata tak nenu se te kanya ko de gato chali de ko ninga ere ko ninga ne me lakari se te ne me mananti se da bandu ke no ko te et oria de Guaribia después la mrai ni ko biti kinete ma da ba ab ko de kanya ni tira da no ko ab ko kari ga da ko ti da ta se de ti da muri ninga de hace años ti antra morare ti da ka muri bi dire ka ba ko yo no quiero ese ni ora no que ta akuno ni yo sa wana ngite ya kore ye kore ye nya kana da blida ke me dan haro otaira mosodre tio no ko murga bita burer ko ta mosodre tio no ko dia intimo no ni le te dre ngani ndre moro hi da ona na bar ko ni ye digeti be diga wana ni tibe ko mosodra ruga be itibeti erardo diga wana na ko be kan alambre de dulce ye moto ko ikuso bataba mosodre ni bu nuro mata ne ge ye dibane toy medre na bori ko ni brende hai toy medre ye lokario tonico alcaldesa orde ye na kare actividad batida dio na odro ne ye mo bagore ni retio no godno kasi komriko ko ni ara orde biti ko ya finga nu me bodini ko nu gon chino godno ko babu bangra kori no nun ti otro mi ga na ka mosodre ye kwai ke beti biti codi ni quello no para tener delito nosotros no ko baba codi ni quello ni ya ba ni seguir ni tres seguir mi ki
Abang no te está bien, no te. Llegan cosas ni o con el cuello grano como que te dio el abogado mara. No abogado te mira cueno con. Ni bitigani con orte con ni bi 450 tino vender gare tiene ora ni bi muru da ko dion chamen ka ku di ko na nu de pas ko. Ye na ka mro con or. Gue pase abang no top vender, se abang yo hadri binya madai. Orang salia mas abang iya foto bini nyo senyo abang binu nu zimi ke ni ara no zimi ga bikwe. Rosalia ye tibunti we. Rosalia ye grupo betito na ana. Rosalia ye tingwai ti abo monsoi. Ni wana bo mwenga ke undo la kwetia. Hana ma mini no su koteri ke grupo ere. Rosalia aone lokali aone hue de pas hana ma tiere ka rababa kwe ko kusina te tio ko brida ba. Kugue se bradron da kira madri da se bien ti bien seres. Abogami ga tane de kwe mora abogomda. No go tani ere. Tienen que toro ga te igate coin crop. Tito mosodri kiane toine men. Tranquilo me da hete be hatote. Tibirani bila do go ta chi. Ye correr corre tibirani bila no hibi. Ti da bre. Ta tingweni kenga. Nya kamera me titeri mugira madra. Porque tidak pernah diabetes kisut, presión kisut, de correr cura algo aire más rápido. Favor que cubene me diga, atoindo y mujer como mi mamá, ella se inyecta insulina, ella ahí en la caja de ella, en el escritorio de ella tenía jeringuilla, ella tenía insulina, entonces se lo tiró, lo quemó. Todo su medicamento y su documento todos los importante. medicamentos se lo tiró, se lo llevó. Todo eso, acto autorizado por alcaldesa Rosalía Eli y juez de paz Ismael Palacio. Y mango caña que cubre mete era en ya cuadra de tiene de sago de tida nuna nete tirga bajo con niña. Llegan aquí Kauli de se niño ko se caña botani wani de idea casi persona no kiabe gro que de 50 net no ti hue daña. Dron tare guida tu kuri gro ko tika no dron tare guida te hugro ni meri hanu casi 15 net ko awani bitribe ti ko tika. Ye tío ko mango ge estuba kwa dira ne ka no estuba crisis senhor gar moro ti senhor gar ko wa botani de marmani ton ke ni. Singa mada ti mono ni daño ni gene de singa ti done pagar biondre ni gene muto ko bijai abo daña ni kwiti. Gracias Dios, tiang tahado ko mi gaitare. Iti ta programa de kera ni ye ko boite. Piti pamri ko hodron tara ko muyan tara ko abaga mi ke gajete ti toba ta yete to yete. Ti ni bi kwete be korese. Ti branya to ha ko mi gai. Ti tanire morawti, ti tanire tomanami, aga ni ya abaga to kwek. Tapi ni puro drogado quitada yete kwe. Así mismo drogado como yo ne kiti kwe ne. Ne ya ka koi nosotros, ne justicia ni ye. Muchas gracias. Jenny ya da jek prere. Quando ni reforma agraria kwe abo ni gi bien wai ye kradin. Krigri, ni gi bien kurobu wai no kwe. Ni gi bien kroma wai no kwe. Ni gi bien 4 kwe wai. Jebi tabu gamara mai ya botong abrio mi ko na mi grotte de ni kora pura awne ni ara abu gamara mai yara babu botong ni wani kide tida denga fa ni bila dara bara ne de ni ko ne de ni ko ibra ni da siri bile yeta ada ke konu quanto año na ni vidiane ni ara ora tono hibiti politico tani no hibiti abu gondre kono ora moral kinu ko tane de meda ko kuru re ko ni ne de ni re nyona ko kuru re ko pedazo a te huda fa inya ko do bani gra ko riba ya riba ngot. Je era rabo con tone mane biare canyo tida ne devi di teruga itene devi pretamo tenga biti bikide ne deneta. Se si ribida qui un ya gate da qui. Abre coda cine de nu ne nu nanda nu ante ana coda cino sera te mauni. Adri mau ye nu na yedra. Nugro quadra no moso cabretti. Due dani antigori e moso dretti. Je quella de bi hum ye netra. Abogam da nu ge canyo. Avere cobi ni que ye tori tottare mai. Ito ngai ta grori. Era como la hora como las 12 a 1, la alcaldesa con dos unidades policial y la juez de paz, secretaria Bugoday, llegaron a esta área
pidieron permiso para hacer este hecho como lo están viendo y trajeron bastante gente, llevaron todas las pertenencias que tengo la prueba aquí y no estoy mintiendo, yo grabé de principio a fin cómo fue la situación y llevaron todo de las pertenencias que había, los documentos también como puede ver ahí, quemaron todos los módulos de la escuela que son muy importantes de los niños y llegaron acá a insultar también a nosotros y es una falta de respeto a esta propiedad y también soy uno de los afectados aquí porque soy parte de la familia también y desde el momento que yo venía he estado creciendo, yo he estado trabajando también con la familia y yo no he visto esa cara de personas acá trabajando y estamos peleando nuestros derechos y exigimos respeto por parte de la autoridad y como pueden ver también mi abuela estaba padeciendo también como ya dijo y botaron todas las jeringas, los medicamentos, habían también semilleros de café por ahí, también lo botaron todo y hicieron lo que quisieron en la casa. Nosotros también quedamos amenazados de parte de ellos que nos iban a citar al juez de paz, que nos iban a multar y que nos iban a amarrar con cable y con alambre dulce y si no tienen prueba, ¿por qué tienen que amarrarnos? Entonces queremos hacer esta denuncia pública para que la gente se dé cuenta de lo que se está pasando con la alcaldesa Rosalía. O sea, encima de que ella incurre con un delito de lo que ella está haciendo, extralimitación de funciones, también está amenazando con terror, amarrar a ustedes, hasta golpearlos si es posible. Sí, hasta golpearlos también. Y todo eso yo lo tengo acá, no estoy mintiendo, tengo toda la prueba acá. Como insultaron a nosotros acá. Y bueno, eso es lo que puedo hacer ante la denuncia pública para que se den cuenta. Aquí estamos observando la parte de cocina, el área de cocina, la estufa que ellos estaban utilizando, el área de lavado y fregado, bueno, todos fueron destruidos. Esto por parte de la autoridad. Por aquí, le pongo machete, le huequeó todos esos tanques, han volado. Pues la mesa de la cocina también todos fueron destruidos. Estamos observando los platos. Esto pues prácticamente fue una campaña de terror que hizo la alcaldesa de Gironday, pues es increíble. El que puede llegar acá no lo puede creer, pero lamentablemente es lo que ha hecho la alcaldesa de este distrito. Esto, que fueron elegidos lamentablemente el periodo pasado por estos electores, los ciudadanos que apoyaron directamente, y pues también sabemos que ellos es familia directo de la alcaldesa Rosalía, porque prácticamente apoya a otra familia, ¿no? Entonces imagínense la magnitud del desastre que hizo la alcaldesa. Decimos la alcaldesa Rosalía porque la alcaldesa Rosalía fue la protagonista o la autora de todos estos hechos. Pues comandado por ella, pues autorizaron a la Policía Nacional junto a su familia y juez de paz ordenando carta de autorización para que desalojaran esta humilde familia, ¿no? Que podemos ver por acá también. El área de la cocina, como ya les mencioné, el área de afuera de donde ellos estaban, pues como les comentaba, ya esta familia tiene más de desde el año 1960, 70 en adelante, pues ellos ya llegaron a vivir acá. Entonces vive otra familia que, bueno, lamentablemente se trasladaron a Bocas del Toro unos par de años y han llegado acá, y como su familia ha sido la alcaldesa electa, pues están haciendo este tipo de delito, porque esto es un delito gravísimo. Si se llevara a la demanda legal o civil, ¿no? Entonces, no solamente este hecho aquí en la comunidad de Zamboa está haciendo la actual alcaldesa, sino también lo está haciendo en Chalite, en otras comunidades, en otros corregimientos,
también se denuncia corregimiento de este distrito, ¿no?, que ya está desalojando a las familias forzosamente, y lo que hace es luego hacer un préstamo supuestamente al banco y luego ordenar a la familia que reciba el dinero, y que bueno, obviamente así quedan desalojadas las personas, la familia humilde en Ove, forzosamente de su casa. Un abogado y una persona, no sé qué, cómo se llama. Abogado gabinete, policía Niburado, Y juez de paz. juez de paz, Ara Ismael, Sí. alcalde Cerrugado. Vino, pero estaba en parada en carretera. Ujú. Ella vino. Mm. Ellos vino un grupo. Me parecía que cuando ya yo estaba llegando en la casa ahí, pasó en guardia ahorita para arriba. Guacoya. Sí, ahorita. Ujú. Lo dejamos con estas imágenes una vez más, pues hacemos llamado a las autoridades competentes, el que tiene que ver con estos tipos de problemas, para que, bueno, resuelva esta situación preocupante ocurrido aquí en la comunidad de Samboa, distrito de Gironday, la región Ñocribo de la comarca Ove Buglé. Pues esta situación pues ha estado ocurriendo estos días. El despojo, el desalojo, lo dejamos con las imágenes luego de que ya había ocurrido los hechos, ¿no? Pues en este momento la familia estaba en ese lugar acompañándonos, y bueno, nuestro medio también. Así que estaremos informando más de lo que ocurra con este problema y de lo que vaya a ocurrir más adelante.